días, hermanos. Bueno, ¿qué tal? Queremos un día más compartir acerca de la palabra del Señor en estos devocionales que tenemos diariamente. Y el texto que nos toca hoy para compartir está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice así. El versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, si hacemos un recorrido, un primer recorrido por la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, vemos que en esta primera sección el apóstol Juan nos explica claramente, en los primeros capítulos, ¿sí?, que Dios es luz. Después vemos más adelante que Dios es amor. Y ahora en el capítulo 5, que es el que nos toca compartir hoy, vemos que Dios es vida. Nada más ni nada menos que Dios es vida, ¿sí? Vida para nuestra vida. Y en los primeros 5 versículos, ¿sí?, del capítulo 5, Juan nos habla de que tenemos la victoria sobre el mundo. Cuando se menciona el mundo, ¿sí?, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de todo lo que implica dentro de este cosmos, ¿no? El mundo con todas sus organizaciones, sus gobiernos, su avaricia, su egoísmo, sus enfermedades, sus pecados, ¿sí? Podríamos nombrar muchas más cosas que conforman, ¿no?, este cosmos. Y el apóstol Juan lo que hace es remarcar que el que cree en el Hijo de Dios tiene y puede tener, ¿sí?, victoria sobre este mundo. Parece algo tan grande, ¿no? Pero en Dios solo es posible, ¿sí? No lo podríamos hacer por nuestras propias fuerzas o nuestras propias sabiduría. Por eso en el versículo 1 del capítulo 5, el que estamos compartiendo, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Como dijimos en esta sección del capítulo 5, nos enseña que Dios es vida. Y la vida es el resultado, ¿sí?, de haber nacido de Dios. O sea, nuestra vida, ¿sí?, la hemos obtenido porque Dios nos ha creado. Entonces, esta vida es el resultado de haber nacido de Dios. El apóstol Juan comenzó su evangelio hablando en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, presentó de una manera muy clara, ¿sí?, cómo se nace espiritualmente, ¿no? Y se nace espiritualmente y se llega a ser un hijo de Dios sencillamente por tener fe, ¿sí? Lo vemos en Efesios, que somos salvos por la fe, ¿sí?, en el Señor Jesús. El versículo 12 dice así, se los comparto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que cuando confiamos en Cristo, ¿sí?, cuando tenemos fe en Dios, confiamos que Jesucristo es quien dice ser, y que creemos en sus palabras, en sus promesas y en sus obras, Juan nos dice que es la fe la que produce ese nuevo nacimiento. No es otra cosa que la fe que Dios nos pone, ¿sí? Y solamente compara la fe como un grano de mostaza, tan chiquitito como un grano de mostaza, ¿no? Es tan chiquito que no lo podría representar con la mano, ¿no? Si conocen la semilla del grano de mostaza, a partir de esa fe Dios produce en nosotros, ¿no? Y aumenta nuestra fe. La prueba de nuestro nacimiento, ¿sí?, es cuando comenzamos a amar a Dios.
En 1 Juan capítulo 4, el capítulo anterior al que estamos haciendo referencia, el versículo 7 dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora Juan nos ha presentado algunas evidencias, ¿sí? Para que podamos saber con certeza, ¿sí?, que somos hijos de Dios. ¿Creemos con certeza que somos hijos de Dios? La primera evidencia está en el capítulo 5, en el que estamos haciendo referencia, al versículo 4, donde dice que Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la segunda evidencia está en el capítulo 5 también, pero en el versículo 18, que dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, un hijo de Dios es aquel que es guardado y protegido, ¿no?, por Dios, del maligno. Estas dos evidencias que mencionamos son como dos marcas de nacimiento, ¿sí?, de un hijo de Dios. Si volvemos a leer 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Sí? Es nuestra fe. Es la fe la que nos salva y es la fe la que nos mantiene. Como decíamos en Efesios, que menciona: somos salvos por la fe, ¿sí?, y caminamos por la fe. O sea que la única manera de vencer al mundo, a este mundo en el cual vivimos pero no pertenecemos, es la fe. Estamos en el mundo, ¿sí?, pero no pertenecemos a este mundo. El Señor Jesús lo que hizo fue asumir nuestra vida humana. Y si Él hizo esto, ¿no?, que es un acto de amor, si Él hizo esto es porque le importa nuestra vida, ¿no? El echarse sobre sí todas nuestras limitaciones, ¿no?, las limitaciones de toda la humanidad, es el acto de amor más grande que nuestra mente puede llegar a comprender, ¿no?, que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahora, si esto es porque hay otra verdad, ¿no?, que Él forma parte de toda nuestra vida, ¿sí?, porque se echó sobre sí todas nuestras limitaciones. Él forma parte de nuestra vida si Él hizo esto. Y entonces sabe de nuestros temas, sabe de nuestros dolores, de nuestras decepciones, de nuestros desalientos, quizás de los sentimientos de frustración, ¿no? Él está involucrado en nuestra vida, ¿sí?, en esta gran empresa de la vida, ¿sí?, y comprende perfectamente todo lo que nos sucede. Pero cuando tenemos esa fe, ¿sí?, la que vence al mundo, ¿no?, produce ciertos resultados, ¿no?, produce otros resultados diferentes a aquel que no tiene esa fe y esa confianza. Y lo vemos alrededor, ¿no? Lo vemos con personas cercanas a nosotros, seguramente. Pero esa fe nos permite tener defensa para poder resistir. Esa fe nos permite sobrellevar la circunstancia difícil. Esa fe nos permite sobrellevar toda desilusión, todo desaliento. La fe es el remedio, ¿no?, de la enfermedad de este mundo. Y por eso quería compartirte esta palabra, que si recibiste a Jesús en tu corazón, tengas la certeza, ¿no?, como esa marca de nacimiento, tengas la certeza y la firmeza de que somos hijos de Dios, y que el Señor nos guarda, nos protege, ¿sí?, del maligno. Y que, volviendo a leer el versículo principal de
de esta enseñanza es porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El Señor nos da esa victoria, ¿sí? Que ha vencido al mundo, que es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así que hermano, te dejo para que sigas pensando, reflexionando sobre esta hermosa verdad que el Señor nos da, y oremos para que el Señor nos pueda mantener firmes, ¿no? en esa fe. Te mando un beso grande. Chau, chau.